El estado de necesidad justificante es la primera de las causas de justificación que vamos a desarrollar y lo vamos a encontrar en el artículo 34, inciso tercero del Código Penal. Esta particular causa de justificación aparece cuando existe una situación de peligro para un interés jurídico que solamente se puede evitar, que solamente se puede conjurar mediante el sacrificio de otro bien jurídico de menor valor. Es decir, que la ley permite el sacrificio del bien jurídico menos valioso, ya que esta causa de justificación se fundamenta en la conservación del interés preponderante. Al estar dos intereses jurídicos en juego, la ley autoriza a sacrificar el interés del menor valor en la medida en que haya sido necesario para superar esa situación conflictiva. Únicamente si la única forma de superar ese conflicto era sacrificar un bien jurídico, solamente en esos casos se autoriza la realización de una conducta típica. Y vamos a ver que el estado de necesidad justificante admite clasificaciones. En principio vamos a distinguir un estado de necesidad justificante defensivo y vamos a distinguir un estado de necesidad justificante agresivo. El estado de necesidad justificante defensivo aparece cuando el interés que se sacrifica es la fuente generadora del mal. La fuente generadora del mal que se pretende evitar. Por ejemplo, A es atacado por un perro muy bravo y de alto porte, que es de propiedad de B. Para evitar el ataque, A no tiene más remedio que lesionar al perro golpeándolo, por ejemplo, con un palo. La única forma que tuvo A de salvar su vida o su integridad física era golpear al perro y dejarlo inconsciente. Bueno, en ese caso vamos a encontrarnos con que el sujeto A ha cometido la conducta típica de daños a la propiedad, que es el artículo 183 del Código Penal, pero su conducta va a estar justificada a nivel de antijuridicidad, ya que ha causado un mal menor para evitar otro mayor. Bien, esta clase de estado de necesidad se llama defensivo porque se sacrifica el interés, que es la fuente generadora del mal. ¿Cuál era la fuente generadora del mal acá? El ataque del perro, entonces se sacrifica esa fuente generadora del mal. El estado de necesidad justificante es agresivo por su parte cuando la conducta del autor se proyecta sobre bienes que nada tienen que ver con el origen del mal que se pretende evitar. Es decir, ahora ya la conducta no se proyecta sobre el origen del mal, sino que se proyecta sobre bienes jurídicos o sobre intereses de terceros que nada tuvieron que ver con el origen del mal. Por ejemplo, para salvar la vida de un moribundo, el sujeto A sustrae el auto de B para llevar al herido a un hospital. En este ejemplo, B nada tiene que ver con la situación de peligro que se quiere evitar. Es decir, una persona sustrae un vehículo ajeno para salvar la vida de otra persona. En este caso, el estado de necesidad justificante es agresivo porque se proyecta sobre bienes o sobre intereses que nada tuvieron que ver con el origen del mal que se pretende evitar. Lo mismo sucedía en nuestro ejemplo del sujeto que sustraía un extintor. También en ese caso estamos ante un caso de estado de necesidad justificante agresivo, porque el dueño del extintor nada tenía que ver con el origen del incendio. Además, vamos a encontrar la clasificación de estado de necesidad justificante por la colisión de bienes o intereses o por la colisión de deberes. Vamos a ver que los elementos o van a haber distinciones en un caso y en otro. Vamos a comenzar el análisis por el estado de necesidad justificante por colisión de bienes o intereses para luego desarrollar el estado de necesidad justificante por colisión de deberes. Bueno, estamos viendo ahora en pantalla la estructura típica, objetiva y subjetiva del estado de necesidad justificante. Esto, por supuesto, siguiendo la doctrina mayoritaria que sostiene que los tipos permisivos también están dotados de un aspecto objetivo, de un tipo objetivo, y de un aspecto subjetivo o un tipo subjetivo. Respecto de los elementos objetivos del estado de necesidad justificante, hoy en día la doctrina sostiene que son 6. El texto legal del artículo 34, inciso 3, sostiene que no es punible el que causare un mal por evitar otro mayor inminente al que ha sido extraño, y de allí se deducen 6 elementos en su aspecto objetivo.
por una parte, la situación de peligro inminente para un bien jurídico, por otra parte, una situación de necesidad, la ponderación de intereses, la adecuación social de la conducta, la ajenidad del autor y la ausencia del deber de soportar el riesgo por parte del autor. A nivel subjetivo se va a exigir representación de todos estos elementos, es decir, no basta con que los elementos se proyecten en la realidad, sino que además el autor tuvo que habérselos representado con lo que se denomina en la doctrina dolo de justificación. El dolo de justificación quiere decir representación de los elementos objetivos de una causa de justificación, que no debe confundirse con el dolo que estudiamos en la tipicidad, que corresponde a la representación de los elementos objetivos, pero del tipo penal, no de una causa de justificación. Respecto del primero de los elementos, la situación de peligro inminente para un bien jurídico, es el contexto fáctico, es realmente el origen del estado de necesidad justificante. La situación de peligro quiere decir riesgo de afectación hacia un bien jurídico o hacia un interés jurídico. Ese es el presupuesto fáctico esencial para cualquier estado de necesidad. Si no encontramos un bien jurídico en peligro, si no hay ningún interés jurídico en riesgo, no podríamos hablar de estado de necesidad justificante. Respecto del origen de esa situación de peligro, puede tener su origen en fuerzas de la naturaleza, por ejemplo, el caso de quien entra a un domicilio ajeno para evitar la mordedura de un perro. En ese caso estaremos ante un caso de una situación de peligro que nace en las fuerzas de la naturaleza, o también puede provenir de una acción humana. Por ejemplo, una persona viola un domicilio, pero para huir del ataque de un grupo de asaltantes. Hay unos ladrones que lo quieren atacar y para evitar, para repeler, ¿sí? Esa eventual situación de peligro, el sujeto ingresa a un domicilio ajeno y de esa manera vamos a encontrarnos con que también el origen puede estar en una acción humana. Cuidado de todas maneras, porque si la acción humana que estamos analizando tiene las características de una agresión ilegítima, en esos casos no vamos a estar ante un supuesto de estado de necesidad justificante, sino que vamos a estar ante una legítima defensa, que es el primer presupuesto para la existencia de la legítima defensa, es la agresión ilegítima, y eventualmente en próximos encuentros, cuando desarrollemos legítima defensa, vamos a ver cuáles son las características de esa agresión ilegítima. Pero sepamos desde ya que para el estado de necesidad justificante, la situación de peligro puede tener su origen tanto en la naturaleza como en una acción humana. Además, se exige la inminencia del mal. La inminencia del mal es una referencia temporal. Inminencia del mal quiere decir que el mal está próximo a ocurrir. La producción del daño puede producirse de un momento a otro. Una aclaración importante: no es necesario que el bien que se pretenda salvar sea un bien jurídico protegido penalmente. Existen varios intereses jurídicos que no están protegidos penalmente, ya que el derecho penal es de última ratio. Entonces, si lo que se pretende salvar fuera un interés jurídico que no tiene protección penal, de todas maneras se puede obrar justificadamente por vía del estado de necesidad. El segundo de los elementos para la configuración del estado de necesidad justificante es la situación de necesidad. ¿Qué implica una situación de necesidad? Implica que la única alternativa o la única forma de salvamento es la lesión de un bien jurídico ajeno. Si existiera la posibilidad de salvar ambos bienes jurídicos sin sacrificar intereses ni bienes jurídicos de nadie, entonces eso es lo que corresponde hacer. Solamente cuando es la única alternativa, la única forma de salvamento es la lesión de un bien jurídico ajeno, solamente ahí se justifica la conducta, o solamente ahí nace el estado de necesidad justificante. La ley permite el sacrificio de un bien jurídico solamente cuando sea imposible salvar ambos bienes. Si se pueden salvar ambos bienes, eso es lo que corresponde hacer. Además, hay distintas consecuencias a partir del concepto de situación de necesidad, como ser el uso del medio menos lesivo. ¿Qué implica el uso del medio menos lesivo? Quiere decir que hay que utilizar de los medios a nuestro alcance aquel que produzca menos daño. Aquel medio que utilice, que cause menos daño, ese es el que hay que utilizar en principio.
salvo cuando usar el medio menos lesivo también significa tener menos chances de éxito para superar esa situación de conflicto. Si el medio más lesivo es el medio más eficaz también, entonces en esos casos se va a autorizar a la utilización del medio más lesivo. Por ejemplo, si para apagar un incendio contamos con 2 extintores, uno está protegido en una urna de cristal y el otro no, el otro está libre. Claro que en principio uno diría que usar el medio menos lesivo quiere decir utilizar el que no está protegido por la urna, porque ahí no hay que romper nada, entonces ese sería el medio menos lesivo. Ahora bien, si el que no está protegido está también a mayor distancia, eso implica una demora en la extinción del incendio. Entonces, si el uso del medio más lesivo es también el uso del medio más eficaz, entonces en ese caso se autoriza a el uso del medio más lesivo, que en este caso sería el extintor que está protegido por una urna de cristal, porque no solamente basta con sacarlo, sino que hay que romper la urna de cristal previamente. Otra aclaración muy importante es que no es necesario el efectivo salvamento del bien. No hace falta que efectivamente se salve el bien jurídico, solamente se va a exigir cierta idoneidad en el medio utilizado para el salvamento. Por ejemplo, si el sujeto, a pesar de haber sustraído el extintor, no logra apagar el incendio, pese a haberlo intentado, esa conducta ya va a estar justificada. No es un elemento del estado de necesidad justificante evitar concretamente el mal mayor. Bastaría con haberlo intentado y con que ese salvamento interpuesto haya sido eficiente. Si no fue eficiente, es ahí donde se va a negar la justificante. Pero en principio no es un elemento del estado de necesidad justificante el efectivo salvamento del bien. Recordemos incluso la misma definición legal del estado de necesidad justificante, el que causare un mal menor para evitar otro mayor. No dice el que evitare efectivamente el otro mal. El tercero de los elementos es la ponderación de intereses. La ponderación de intereses implica una diferencia valorativa entre el mal que se pretende evitar y el mal que se causa. Ya vimos que un estado de necesidad justificante nace de la colisión de por lo menos 2 intereses jurídicos. Y debe existir una diferencia valorativa entre los intereses jurídicos en juego. El mal que se pretende evitar debe ser de mayor jerarquía que el mal que se causa. Es decir, el interés salvado tiene que ser de mayor valor que el interés sacrificado. Esa es la ponderación de intereses en el ámbito del estado de necesidad justificante. Tiene que salvarse el bien jurídico de mayor valor, ya que el fundamento de esta causa de justificación es la conservación del interés preponderante. Entonces, se va a excluir la justificación en casos en los cuales una persona sacrifica un bien del mismo valor. El ejemplo sería 2 náufragos que solamente tienen una tabla de madera para aferrarse a ella y así mantenerse a flote. Esa tabla de madera solamente va a soportar el peso de uno de ellos. Entonces A mata al náufrago B para quedarse con la tabla. En este caso la conducta de A es típica de homicidio, llevó a cabo todos los elementos típicos, objetivos y subjetivos, lo hizo con dolo, y a nivel de antijuridicidad vamos a encontrarnos que su conducta no puede estar justificada, no puede estar justificada su conducta ya que una vida no vale más que la otra. Claro que para él su vida vale más que la vida del otro náufrago, pero la valoración o la determinación axiológica en la ponderación de males tiene que ser normativa, no es una valoración subjetiva. Claramente, para el náufrago A, su vida vale más que la vida del náufrago B. Pero normativamente, que es como hay que hacer el análisis, ambas vidas valen lo mismo. ¿Cómo llevamos a cabo ese juicio? ¿Cómo determinamos el valor de un interés jurídico? ¿Cómo sabemos, en definitiva, cuando un bien jurídico o un interés jurídico es más valioso que otro? En principio, debemos recurrir a la denominada relación jerárquica de los bienes jurídicos. En nuestro Código Penal existe una jerarquía que se establece, por ejemplo, teniendo en cuenta los montos de las escalas penales. Por ejemplo, la vida vale más que la propiedad, ya que el homicidio tiene más pena que el robo o que la estafa.
Claramente es más grave matar a otro que estafarlo, ya que en un caso se afecta a su vida y en otro caso se afecta a la propiedad. Entonces, en principio, para determinar la valoración de los bienes jurídicos en juego, podemos utilizar la relación jerárquica que establece nuestro Código Penal, y para ello tomamos en consideración las escalas penales. Luego, como segundo parámetro, tenemos que considerar el merecimiento de protección del bien jurídico en la situación concreta y el grado de afectación, además, al bien jurídico. Es decir, que van a haber casos en los cuales, si bien el bien jurídico salvado tiene mayor valor en abstracto, en el caso concreto eso no era así, ya que debemos tener en cuenta la magnitud del peligro y la intensidad de la afectación al bien jurídico. Por ejemplo, en casos de afectaciones insignificantes, la agresión de un perro salchicha o la de un pequeño caniche, a lo sumo esa agresión puede hacernos sufrir leves rasguños o una mordedura quizás no tan grave como la que causaría el ataque de un Rottweiler. Claramente, si ese ataque, el ataque de un perro salchicha solamente va a producir unos leves rasguños. Ahora bien, claro que la integridad física vale más que la propiedad, pero en el contexto del caso, la afectación a la integridad física es irrelevante, con lo cual no habría causa de justificación, no habría estado de necesidad justificante si el sujeto mata al caniche o al perro salchicha con la excusa de que estaba a punto de rasguñarlo. Por eso, la determinación axiológica hay que hacerla siempre en los casos concretos y tener en cuenta las afectaciones insignificantes a los bienes jurídicos. No hay que tomar en cuenta los bienes jurídicos en abstracto, sino que hay que determinar la configuración concreta en cada uno de los casos. Y además la diferencia que debe existir entre los bienes jurídicos en juego es esencial, no puede ser cualquier diferencia. Lo que exige el estado de necesidad justificante es que sean esencialmente diferentes los bienes jurídicos en juego. De forma tal que, como sostuvimos hoy, no vale más una vida humana que la otra, y tampoco valen más 100 vidas humanas que la otra. Se entiende que en ese caso solamente la valoración sería cuantitativa. Si uno pretende sacrificar una vida para salvar 100 vidas humanas, bueno, ese caso tampoco estaría justificado por estado de necesidad, ya que se sostiene que la vida humana no se mide en términos cuantitativos, sino cualitativos. El cuarto elemento es un elemento que no está escrito en el texto de nuestro 34, inciso tercero. Sí está escrito en otros códigos penales. Sí existe en otros códigos penales la expresa exigencia de la adecuación social de la conducta. Sin embargo, la doctrina penal argentina viene exigiendo con más frecuencia este elemento. Es decir, que la conducta debe ser adecuada socialmente. ¿Qué implica una conducta adecuada socialmente? Conducta adecuada socialmente es una conducta que no afecte a la dignidad humana, ya que una vulneración de la dignidad humana nunca va a ser un medio adecuado de preservar intereses. Uno de los ejemplos clásicos en materia de conductas inadecuadas socialmente es la denominada extracción forzosa de órganos para salvar la vida de otro. Por ejemplo, un padre se encuentra desesperado porque su hijo necesita el trasplante de un riñón. Un día encuentra a una persona, la agrede, la reduce, lo deja inconsciente y pretende arrancarle un riñón para llevárselo con posterioridad al médico para que lleve a cabo el trasplante. Bueno, es claro que acá estamos en principio en una ponderación de intereses que daría un resultado positivo. ¿Por qué? Porque una persona puede vivir sin un riñón, claramente se afecta únicamente su integridad física para salvar la vida de un niño que necesita por lo menos un riñón. Entonces, claro, se causaría en principio un mal menor, que es causar una lesión grave para evitar un mal mayor, que sería la muerte del niño. Sin embargo, ese medio que se está utilizando es lesivo de la dignidad humana, porque se estaría utilizando a una persona como un medio. Entonces, la extracción forzosa de órganos no sería un medio adecuado socialmente, con lo cual la conducta del sujeto no estaría justificada. Tampoco va a estar justificada la tortura para lograr la confesión del delincuente.
respecto de dónde se encuentra la víctima secuestrada. La tortura es un delito contra la libertad que está en el artículo 144 bis del Código Penal. Ahí encontramos a la tortura. Ahora bien, no podría recurrirse a la tortura para lograr la confesión del delincuente para saber dónde está la víctima secuestrada, porque ese también faltaría en ese caso también la adecuación social de la conducta, ya que se estaría afectando no solamente la libertad de la persona, sino que también se estaría afectando su dignidad. Entonces, un medio es adecuado socialmente cuando no lesiona o cuando no vulnera la dignidad humana. Otro de los elementos, otro de los requisitos que exige el estado de necesidad justificante es que el autor haya sido extraño al mal que pretende evitar. Este elemento sí está expreso en el artículo 34, inciso 3, el que causara un mal por evitar otro mayor inminente al que ha sido extraño. Entonces, expresamente se exige la ajenidad del autor. El autor tiene que ser ajeno al mal que pretende evitar. ¿Qué quiere decir ser ajeno? No tuvo que haber provocado la situación de necesidad con una acción previa. Por ejemplo, si una persona incendia una casa voluntariamente para matar a los moradores, a quienes moran allí, y luego se arrepiente, la conducta posterior de sustraer un extintor ajeno para apagar ese incendio no estaría justificada. Aun cuando logre apagar el incendio y aun cuando logre salvar a todas las personas que allí estaban y solamente se hayan causado daños de menor entidad, esa conducta no va a estar justificada porque él no fue extraño al mal y se necesita que él sea extraño o ajeno al mal que pretende evitar. El problema aparece cuando tenemos que determinar las características que debe tener una acción previa para considerarlo no ajeno al mal. Claramente, si el sujeto no es ajeno al mal, no va a proceder la justificante. Trabajemos con un ejemplo. El sujeto A conduce correctamente su automóvil cuando de repente se cruza delante de él un sujeto, el sujeto B, imprudentemente en su auto y visiblemente alcoholizado, y A no puede evitar la colisión. Lo hace de forma muy intempestiva B, entonces no puede evitar la colisión entre ambos vehículos y el sujeto B termina malherido. Vamos a suponer que por las características del choque, el auto de A, que es el conductor que venía conduciendo correctamente, por las características del choque, el auto de A quedó inutilizado. Entonces no puede utilizar su auto para llevar a B a un hospital. ¿Qué pasa si B decide sustraer o hurtar un auto ajeno para poder llevar a B al hospital para que le salven la vida? La pregunta es, ¿estaría justificada la acción de A? Y acá vamos a tener que analizar en concreto qué exigimos respecto de esa conducta previa, una situación similar a la que aparecía en la posición de garante por injerencia en los casos de las omisiones. En principio, uno podría decir que el sujeto A es causante de la situación de necesidad, porque si él no hubiera estado manejando su vehículo, él no hubiera colisionado con B, que estaba claramente alcoholizado. Entonces el sujeto A pareciera ser que desde el punto de vista del nexo de causalidad no es extraño al mal. Y fíjense que es importante determinar si es que es o no extraño al mal, porque si lo consideramos extraño al mal, su conducta de hurtar un automóvil para llevar a B al hospital va a estar justificada, y si no lo consideramos extraño al mal, su conducta no va a estar justificada. Entonces, es importante la delimitación concreta de este elemento a la hora de resolver los casos. Bueno, en principio debemos decir que no es suficiente con la mera relación de causalidad. Además, debe complementarse con la imputación objetiva. Y en este caso, solamente A es causante. A es causante porque suprimida su conducta desaparece el resultado. Pero no es suficiente con ser causante. Además, tiene que haber existido una relación de imputación objetiva para no ser ajeno al mal. No olvidemos que esta es una exigencia negativa, no olvidemos que este es un elemento negativo. Entonces, el autor va a ser extraño al mal cuando no haya creado un riesgo jurídicamente desvalorado que se haya realizado en un resultado. Al ser esta una exigencia negativa, en el caso que estamos analizando, debemos concluir que el sujeto A sí es extraño porque no creó un riesgo jurídicamente desvalorado. Y
para ser extraño al mal, no hay que crear un riesgo jurídicamente desvalorado. Si él creó un riesgo jurídicamente desvalorado, que se realizó en el resultado de situación de necesidad, entonces ahí él no va a ser extraño. Bien, entonces aquí la conducta de A puede estar justificada, ya que lo que debemos tomar en cuenta, debemos tomar en consideración para determinar la ajenidad o la extraneidad del autor, es el criterio de la imputación objetiva. Además, vamos a encontrarnos con la sexta exigencia, que es que el autor, que el sujeto actuante, no tenga la obligación de soportar el riesgo. Existen determinadas personas que por la función que cumplen o por la profesión que desempeñan, están obligadas a asumir ciertos riesgos que son riesgos inherentes a su actividad. Por ejemplo, un médico no puede alegar peligro de contagio para abandonar a su paciente. Un guardavidas no puede invocar el peligro para omitir una acción de salvamento. Todas esas personas, por su profesión, por la profesión que llevan adelante, están expuestas a ciertos riesgos, a ciertos peligros. Ahora, esta exigencia tiene un límite. No se puede exigir una actitud heroica, ni se puede exigir que el obligado a actuar se inmole, se autoinmole para llevar a cabo esa conducta. Entonces, esta obligación de soportar el riesgo no se extiende hasta exigir el sacrificio de la vida del sujeto actuante. Si hay una gran posibilidad de muerte, por ejemplo, para el bombero que está extinguiendo un incendio, no se le puede imponer que realice una acción de salvamento. Si es que el edificio que se estaba incendiando ya ingresó en lo que se denomina riesgo de derrumbe y el bombero corre un peligro cierto de muerte, bueno, en esos casos no lo vamos a poder obligar a que ingrese al edificio a punto de derrumbarse. Entonces, esta obligación de soportar el riesgo no se extiende hasta exigir el sacrificio de la vida del sujeto. Bien, estos son los elementos objetivos. Luego vamos a encontrarnos con el aspecto subjetivo del estado de necesidad justificante, y acá vamos a distinguir según las tres doctrinas que señalamos al inicio del desarrollo. Vamos a encontrarnos con la doctrina mayoritaria, la doctrina objetivista y la doctrina subjetivista. La doctrina mayoritaria en materia de causas de justificación exige no solamente el tipo objetivo, sino que también exige el tipo subjetivo. ¿Cómo se denomina ese tipo subjetivo? Algunos autores lo denominan dolo de justificación. La doctrina mayoritaria exige no solamente los elementos objetivos, no es suficiente con que se den en la realidad, sino que además el autor se los tuvo que haber representado. Ahora bien, sí existe una discusión respecto del contenido de ese aspecto subjetivo. Algunos autores sostienen que alcanza con la representación, alcanza con que el autor sepa que se encuentra frente a una causa de justificación, en este caso el estado de necesidad justificante, y otro sector agrega algo más. Dicen, no es suficiente que el autor se represente los elementos de la causa de justificación, sino que además tiene que tener un elemento volitivo, que es la voluntad de salvamento. Este sector doctrinario es más exigente y exige no solamente que el autor se represente, que el autor sepa, que sería el elemento cognitivo, sino que también exigiría un elemento volitivo, que es la voluntad de salvamento. Es decir, si solamente sabe que existen los elementos, pero no tiene verdadera voluntad de salvamento, la conducta no va a estar justificada. Esta es una discusión análoga a la que existe respecto de las teorías del dolo. Cuando estudiamos al dolo vimos que existen dos grupos de teorías: los partidarios de la teoría de la representación en materia de dolo, que exigen solamente la representación de los elementos del tipo objetivo, y los partidarios de la teoría de la voluntad, que además de esos elementos cognitivos exigen también los elementos volitivos en forma de la voluntad de realizar el tipo penal. Bueno, existe la misma discusión respecto del aspecto subjetivo en la antijuridicidad, y se impone en la doctrina mayoritaria la posición que solamente exige la representación de los elementos de la causa de justificación. Es decir, bastaría con que el autor los reconozca. No es necesario que además tenga voluntad de salvamento. Por ejemplo, vamos a trabajar con un caso de legítima defensa. Si el autor ve cómo están golpeando a su peor enemigo, le están dando una paliza a su peor enemigo,
y él lo puede ayudar, él puede auxiliarlo. Y decide hacerlo solamente porque quiere ser él quien lo mate. Es decir, el sujeto salva a su peor enemigo en legítima defensa, en una clase especial de legítima defensa, que es la denominada legítima defensa de terceros, salva a su peor enemigo, pero solamente porque él quiere ser quien lo mate más adelante. En un caso como ese, vamos a tener representación de los elementos objetivos de la legítima defensa, pero va a faltar la voluntad de salvamento, porque en realidad lo que él pretende es matarlo después, matarlo con posterioridad. Entonces, si exigiéramos tanto la representación como la voluntad de salvamento, la conducta de este sujeto no estaría justificada. Por eso, mayoritariamente, se entiende que solamente alcanza con la representación. Basta con que el autor sepa que se encuentra frente a los presupuestos de una causa de justificación. La causa de justificación que estamos estudiando ahora es el estado de necesidad justificante. Luego vamos a encontrarnos con la doctrina objetivista, la tesis objetivista, hoy en día representada por Nino y Zaffaroni, sostiene que los tipos permisivos, en general, no solamente el estado de necesidad justificante, no tienen tipo subjetivo, de forma tal que este sector de la doctrina eliminaría esta parte, eliminaría este aspecto del estado de necesidad justificante. Sería nuestro esquema en el caso de la doctrina objetivista, ya que solamente se exigen elementos objetivos, prescindiendo de los elementos subjetivos, porque afirman que no es necesario que quien está ejerciendo un derecho además reconozca que lo está haciendo. Bastaría con que se presenten en la realidad los elementos objetivos de la causa de justificación para la justificación de la conducta. Y por otra parte, la doctrina subjetivista solamente exige el aspecto subjetivo. La doctrina subjetivista va más allá todavía y dice, basta con que el autor haya obrado con dolo de justificación, basta con que el autor se represente, aunque falsamente, los elementos típicos de una causa de justificación para obrar conforme a derecho, es decir, para obrar justificadamente. Bien, el estado de necesidad justificante por colisión de deberes va a presentar una diferencia sustancial con el estado de necesidad justificante por colisión de intereses. Esta clase particular de estado de necesidad va a aparecer cuando a una persona o un sujeto le incumbe el cumplimiento de dos deberes, es decir, el sujeto tiene la obligación de cumplir con dos deberes a la vez, pero se halla en la situación de imposibilidad de cumplir con ambos, es decir, si cumple el deber A, no puede cumplir con el deber B. Entonces, ¿qué sucede? En el estado de necesidad por colisión de deberes, la doctrina sostiene que la conducta del autor ya va a estar justificada cuando exista una colisión de deberes de igual jerarquía. A diferencia de lo que sucedía con el estado de necesidad justificante por colisión de intereses, allí sí exigíamos una diferencia sustancial entre el interés sacrificado y el interés que se pretende salvar. En el caso del estado de necesidad justificante por colisión de deberes, se acepta doctrinariamente que esos deberes pueden ser de la misma jerarquía. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es que quien cumple uno de los deberes que le incumbe ya está cumpliendo con el derecho. Es decir, si yo tengo dos deberes por cumplir y cumplo con uno de ellos, ya estoy obrando conforme a derecho, ya estoy cumpliendo con el derecho, y el cumplimiento del derecho no puede ser antijurídico. De lo contrario, tendríamos que llegar a la conclusión de que, por ejemplo, si un bañero, un guardavidas, observa cómo dos niños están ahogándose, Juan y Pedro, y no puede salvar a ambos, solamente tiene tiempo suficiente para salvar o a Juan o a Pedro, pero ambos no lo podría hacer. Entonces, si salvando a Juan le vamos a imputar la muerte de Pedro y salvando a Pedro le vamos a imputar la muerte de Juan y no vamos a justificar su conducta, digamos que el sujeto, por más que cumpla con uno de los deberes, de todas maneras su conducta va a ser ilícita. Y eso no tiene sentido. Por lo tanto, en este caso, cuando el bañero tiene la obligación de salvar a estos dos niños, es decir, colisionan dos deberes que no puede cumplir a la vez, ya con el cumplimiento de uno solo de los deberes,
va a estar justificada su conducta por más que haya incumplido el otro. Y esta es la excepción, esta es la diferencia, mejor dicho, que encontramos con el estado de necesidad justificante por colisión de intereses, donde allí sí debe existir una diferencia sustancial entre los intereses en juego. Lo que no sucede con el estado de necesidad por colisión de deberes también puede suceder en el caso de un médico que tenga que salvar 2 vidas, que tenga que salvar la vida de un anciano y la vida de un niño, y él opte por una de ellas. Bueno, en ese caso el sujeto estará justificado, el médico estará justificado respecto de haber salvado a uno de ellos, porque los deberes sí pueden ser de la misma jerarquía en esta clase particular de estado de necesidad. Bien, ahora veamos problemas respecto de estas causas de justificación cuando aparecen configuradas parcialmente. Habíamos dicho que la doctrina mayoritaria exige tanto una faz objetiva como una faz subjetiva respecto de las causas de justificación. Si seguimos la doctrina mayoritaria, tenemos que razonar de la siguiente manera. No alcanza con la configuración del tipo objetivo solamente y tampoco alcanza con la configuración del tipo subjetivo. Deben configurarse ambos a la vez. De lo contrario, la conducta no va a estar justificada. Veamos ahora los problemas que acarrea la configuración parcial de una causa de justificación. Partamos de la base que la configuración parcial de una causa de justificación puede suceder por 2 motivos. Puede suceder que solamente concurran los elementos objetivos, por eso concurre parcialmente, solamente el tipo objetivo. Puede ocurrir que solamente concurran los elementos subjetivos, ahí va a configurarse parcialmente porque no se configuró el aspecto objetivo. Y para cada una de estas situaciones existen varias y diversas soluciones, depende de las doctrinas que sigamos en esta materia. Trabajemos con un caso. El sujeto A pasa por frente de la casa de B, que es su peor enemigo, y con intención de causarle un perjuicio, arroja una piedra a una de las ventanas y de este modo la destruye. Lo que sucedía en el interior de la casa, sin que A lo sepa, es decir, ignorándolo A, es que tenía lugar una fuga de gas, y B, su peor enemigo, estaba inconsciente por haberlo inhalado, es decir, estaba inhalando el gas y estaba inconsciente. Y la ruptura de la ventana trajo como consecuencia que el gas se terminó filtrando por allí y B terminó salvando su vida. De forma tal que A, lejos de causarle un perjuicio a su peor enemigo, terminó salvándole la vida de pura casualidad. Lo mismo ocurriría si es que alguien rompe por pura malicia el vidrio de un automóvil y termina salvando la vida de un niño que estaba asfixiándose allí adentro. ¿Cómo solucionamos estos casos de configuración parcial de una causa de justificación? En principio debemos aclarar que la configuración parcial en este caso se da por falta del elemento subjetivo, es decir, en este caso están presentes todos los elementos objetivos de la causa de justificación. Hay un peligro inminente para un bien jurídico que es la vida de B que se está asfixiando. Hay una situación de necesidad porque es la única forma de salvarlo. Hay una ponderación de intereses, vale más la vida del sujeto que la propiedad. La adecuación social de la conducta está presente, puesto que romper una ventana no es un medio afectatorio de la dignidad humana. Además, el autor es ajeno porque él no tuvo nada que ver con la fuga de gas, no fue él quien provocó la fuga de gas, y no existe un deber de soportar ese riesgo, con lo cual tenemos configurado todo el aspecto objetivo de esta causa de justificación, estado de necesidad justificante. ¿Qué es lo que faltó? La representación de los elementos, faltó el llamado dolo de justificación. Entonces estamos ante un caso de configuración parcial de la causa de justificación por solo darse el aspecto objetivo y faltar el subjetivo. Veamos las soluciones para la problemática denominada ausencia del elemento subjetivo de la justificación, es decir, cuando no concurre el aspecto subjetivo del permiso legal o el tipo permisivo. Existen 3 posiciones o 3 soluciones para este caso. Por una parte vamos a encontrar el criterio del delito tentado, el criterio del delito consumado y el criterio de la doctrina objetivista. Cada una de estas posiciones
resuelve el caso de una manera distinta, porque parte también de presupuestos metodológicos diferentes. Comencemos por el criterio del delito tentado. Los que sostienen que en este caso hay que aplicar las disposiciones relativas a la tentativa, sostienen que hay que hacer una analogía in bonam partem. ¿Qué es una analogía in bonam partem? La aplicación analógica de un instituto que serviría para lograr una mejor situación, para mejorar la situación del imputado. Sabemos que la tentativa en nuestro Código Penal es obligatorio que reciba una reducción de la pena. Por los artículos 42 y 44 del Código Penal, si el delito ha quedado en grado de tentativa, se reduce la escala penal de 1/3 a la mitad. Entonces, se beneficiaría a una persona aplicándole los presupuestos de la tentativa. Pero uno dirá, en este caso, pero el daño está consumado. El delito de daños a la propiedad, que es destruir una cosa ajena, está consumado porque la ventana está rota. ¿Cómo puede ser que este delito haya quedado en grado de tentativa? La ventana, si pudiera hablarles, diría, miren, pero ¿cómo quedó en grado de tentativa si yo estoy rota? Bueno, vamos a ver la explicación. El criterio del delito tentado sostiene lo siguiente. A nivel de tipicidad existen, respecto de los delitos de resultado, dos clases de disvalor. Por una parte el disvalor de acción y por otra parte el disvalor de resultado. El disvalor de acción, en este caso, es arrojar la piedra o arrojar el ladrillo contra la ventana. El disvalor de resultado es, concretamente, el daño a la propiedad, la destrucción de esa ventana. Ahora, en la antijuridicidad con las causas de justificación, lo que debería suceder es que la causa de justificación existe y lo que hace es neutralizar el disvalor de acción y neutralizar el disvalor de resultado con un valor de acción y un valor de resultado. En la tipicidad encontramos el disvalor y en la antijuridicidad encontramos el valor. El valor de acción vendría a neutralizar el disvalor de acción y el valor de resultado debería neutralizar el disvalor del resultado y de esta forma la conducta no debería ser punible. ¿Qué es lo que pasa? En el caso que estamos analizando, en el caso de la ausencia de elementos subjetivos de la justificación, el resultado que produjo el autor, el resultado producido por A, es un resultado bueno. ¿Por qué es un resultado bueno? Porque se terminó salvando la vida de una persona. Es decir, que el resultado producido por él es salvar a otro, y es un resultado reconocido por el derecho, es un fin reconocido por el derecho, el salvamento de otra persona. Entonces, si el resultado fue bueno, en la antijuridicidad el valor de resultado va a neutralizar el disvalor de resultado. No tenemos disvalor de resultado concretamente, ¿por qué? Porque el resultado fue bueno. Ahora bien, ¿qué sucede con el disvalor de acción? El disvalor de acción no se logró neutralizar porque cuando realizó la acción, el sujeto no sabía que estaba salvando la vida de otro. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a encontrarnos con una hipótesis donde solamente tenemos disvalor de acción. ¿Por qué? Porque el valor de resultado neutralizó ese disvalor de resultado. ¿A qué se parece la hipótesis en la cual encontramos disvalor de acción con dolo, pero falta el resultado? A una tentativa. Entonces, este criterio del delito tentado lo que hace es una analogía in bonam partem, diciendo, vamos a castigar este caso con la pena de la tentativa de daños, con lo cual se reduciría la pena, se reduciría la escala penal del delito de daños, y de esta forma estaríamos beneficiando al autor, ya que el injusto que él cometió debería ser considerado menos grave. ¿Por qué debería ser considerado menos grave el injusto? Porque él terminó salvando la vida de su enemigo, aunque sin saberlo. Y como no lo sabía, como estaba ausente el elemento de justificación, vamos a imponerle una pena, aunque reducida. Esto es lo que sostiene el criterio del delito tentado. La segunda solución sostiene que no. La justificación requiere elementos objetivos y subjetivos, entonces el criterio del delito consumado es mucho más estricto
y diría que en este caso no hay justificación posible. Para justificar la conducta de una persona tiene que darse tanto el aspecto objetivo como el aspecto subjetivo. Falta el aspecto subjetivo, esta conducta es antijurídica y seguramente también será culpable en la culpabilidad, así que no hay ninguna forma de favorecer a este imputado. La tercera posición, que es la más beneficiosa para el imputado, es la doctrina objetivista, el criterio objetivista, que dice lo siguiente: los tipos permisivos carecen de un aspecto subjetivo, es decir, que las causas de justificación solamente presentan un aspecto objetivo y no existe un aspecto subjetivo de la justificación, argumentando que las causas de justificación son ejercicios de derechos, es decir, que el legislador nos da a nosotros el derecho de sacrificar, en el caso del estado de necesidad justificante, un bien de menor valor para salvar uno de mayor valor. En el caso de la legítima defensa, por ejemplo, nos da a nosotros el derecho de repeler una agresión ilegítima con un medio necesario y racional, en la medida en que no lo hayamos provocado suficientemente. Entonces, la doctrina objetivista, hoy en día es sostenida, por ejemplo, por Zaffaroni y en su momento por Nino, dice solamente basta con el aspecto objetivo de la causa de justificación. Estas causas de justificación o tipos permisivos no tienen aspecto subjetivo. Si no tienen aspecto subjetivo, quiere decir que estas teorías, que estas doctrinas objetivistas llegan a la conclusión de que la conducta del sujeto va a estar justificada, porque solamente sostienen que se necesitan los elementos objetivos. Como en este caso tenemos todos los elementos objetivos y no exige esta posición representación de esos elementos, entonces la conducta va a estar justificada. Esta es la doctrina que más efectos beneficiosos trae para el imputado porque justifica la conducta. No le impone una pena reducida como el caso del criterio del delito tentado, sino que no le impone ninguna pena por entender que la conducta se justifica únicamente con los presupuestos objetivos de una causa de justificación. Bien, entonces tenemos estos tres criterios. Hoy en día se impone el criterio del delito tentado, es uno de los más aplicados en doctrina, uno de los mayoritarios en doctrina, aunque deben saber que existen estas tres soluciones, por lo menos. Además, algunos autores dentro del criterio del delito tentado van todavía más allá y dicen que la pena que hay que aplicar es la de la tentativa inidónea. La tentativa inidónea es un supuesto en el cual la reducción de pena es aún mayor, es decir, se reduce todavía más la pena porque se considera que el delito es imposible. La tentativa inidónea esencialmente consiste en un caso en el cual el plan concreto del autor no es apto para producir el resultado, y acá sostiene la doctrina que la tentativa es inidónea porque de ninguna manera se puede lograr un resultado contrario a derecho. Entonces, algunos autores dentro de ese criterio del delito tentado todavía van más allá en la reducción de la pena. También podría pasar que la configuración parcial tenga lugar por falta de los elementos objetivos. Hasta acá trabajamos cuando faltan los subjetivos. Ahora veamos cuando faltan los objetivos. El sujeto A vive en un edificio y en cierto momento siente olor a quemado proveniente del departamento vecino y también percibe humo saliendo de la ventana. Convencido de que el departamento vecino se estaba incendiando, toma el extintor del pasillo, rompe la puerta de entrada y al hacerlo se encuentra con su vecino que estaba frustrado ya que estaba cocinando y se quemó su comida, pero no había ocurrido ningún incendio. Lo que sí sucedió es que la comida se quemó y esa era la explicación del olor a quemado y el humo y demás. ¿Qué es lo que sucede en este caso en particular? Acá se configura parcialmente la causa de justificación porque faltan los elementos objetivos. Si recordamos los elementos objetivos del estado de necesidad justificante, nosotros partimos siempre de la base del primero de los elementos, y el primero de los elementos es una situación peligrosa, una situación de peligro inminente para un bien jurídico, y nos encontramos en este caso con que no existe ninguna situación de peligro para un bien jurídico, puesto que no existió ningún incendio. Si no existió ningún incendio, no hay ninguna situación de necesidad.
con lo cual acá faltan los elementos objetivos, pero sí están presentes los subjetivos. ¿Por qué? Porque el autor se los representó falsamente. Él pensaba que sí existía un incendio, él pensaba que efectivamente había un peligro para los bienes jurídicos que allí adentro se conservaban. Este supuesto particular, cuando se configura parcialmente por darse solamente el aspecto subjetivo, da lugar a una problemática denominada en la doctrina penal error sobre los presupuestos fácticos de una causa de justificación o de un tipo permisivo. ¿Por qué un error sobre un presupuesto fáctico? Porque el sujeto piensa que se encuentra ante uno de esos elementos cuando en realidad no se encuentra frente a ninguno de esos elementos. Para la solución, para la solución de este problema, error sobre los presupuestos objetivos de una causa de justificación, por lo menos existen 6 propuestas de solución. Sin embargo, nosotros vamos a ver eso más adelante cuando desarrollemos el error de prohibición, puesto que la mayoría de la doctrina sostiene que este error sobre los presupuestos objetivos de una causa de justificación debe considerarse un error de prohibición. Y el error de prohibición tiene efectos sobre la culpabilidad, que es la próxima de las categorías de la teoría del delito. Por lo tanto, el error sobre los presupuestos objetivos de una causa de justificación los desarrollaremos más adelante en futuros encuentros cuando desarrollemos la culpabilidad, los elementos de la reprochabilidad, y allí vamos a encontrarnos con el error de prohibición que va a tener sus efectos allí.